Aumentan los casos de pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus y a medida que aceptamos esta pandemia como parte de una realidad que golpea al Uruguay y al mundo, todos nosotros vamos agregando más preguntas, más dudas. Los oyentes de En Perspectiva nos han hecho llegar inquietudes interesantes sobre la virulencia del contagio del COVID-19, cómo afecta a niños y adolescentes, por ejemplo, qué pasa con el día después, cuando desaparece la sintomatología. Volvemos entonces a consultar a los expertos. Hoy estamos con el doctor Fabio Grill, que es presidente de la Sociedad Uruguaya de Infectología y que integra la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Maciel. Doctor Grill, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, gracias por la invitación. Quisiera aclarar antes que nada que acabo de dejar la presidencia del año pasado y ahora está en manos del doctor Henry Albornoz. Así que entonces, bueno, expresidente. Expresidente. Bueno, ¿y dónde lo encontramos ahora? Ahora estoy en el Hospital Maciel, ya desde temprano estamos en el hospital. No quiero pedirle una descripción exhaustiva y larga, pero a grandes rasgos, ¿cómo están viviendo allí estos días? Bueno, estamos viviendo con bastante angustia porque tenemos que organizarnos en tiempos muy rápidos para poder afrontar un problema que ya parece que ya no es inminente, sino que ya está aquí. Y bueno, organizar todos los servicios, mantener la calma de la gente, los trabajadores, tratar de mantener la asistencia de otros pacientes, porque pareciera que solo hay coronavirus y no hay más enfermedades ni demandas asistenciales. Bueno, todo eso nos está generando un esfuerzo a todos los trabajadores que bastante nos complica por ahora, sí. Por ejemplo, en cuanto a camas de CTI, dato que recién revisábamos a partir de unas declaraciones que hace En Búsqueda el doctor Álvaro Danza, profesor agregado de la Clínica Médica en Facultad de Medicina de UDELAR. En el caso del Maciel, ¿cómo es el panorama? Sí, nosotros no tenemos ninguna diferencia a otros centros asistencial en Uruguay. No hay ninguna diferencia. Tenemos 23 camas, tenemos disponibilidad de aumentar camas, pero de esos en la teoría. En los hechos suceden otras cosas. Hace unos días también a nivel del Ministerio de Salud Pública he escuchado que nosotros tenemos 650 camas en Uruguay, es cierto. Pero sí, acá en la nota de búsqueda se da un número más alto, 720 camas de cuidados especializados. Claro, pero no todas son de cuidado intensivo, son todas que se pueden crecer, no todas tienen respiradores, pero además lo que la gente tiene que entender, que esas camas no están vacías hoy. ¿Cuál es la tasa de ocupación en el caso del Maciel? Y en la salud pública, la ocupación anda siempre por encima del 80%, y los cuidados intensivos de los centros privados, dependiendo de la época del año, pero en invierno siempre andan en 80, 90%. Así que digo, uno tiene que pensar que no es que tengamos 650, 700 camas que se incluyen también cirugía cardíaca, por lo cual son camas que en el algoritmo no están habitualmente para ser asistidas. Es decir, es un problema real, porque las camas van a estar ocupadas por un grupo de pacientes que hoy ya demandan ese tipo de asistencia, o sea que quizás es muchísimo menos las camas que se puedan tener disponibles. Ahora, nos dicen, busquemos la capacidad de aumentar el número de camas, ¿cierto? Podemos buscar y inventar la cama donde sea. ¿Tenemos gente para trabajar y gestionar todo eso? O sea, son datos que a los médicos y específicamente a los intensivistas es algo que les agobia mucho y que yo sé que de la Sociedad de Medicina Intensiva están extremadamente preocupados y están permanentemente hablando este tipo de temas con las autoridades. En las instituciones se ha ido reservando algunas camas de CTI para casos de coronavirus. Claro, hay instituciones que han optado por preparar parte de sus camas exclusivamente para coronavirus, porque la experiencia que nos dicen nuestros compañeros y amigos de Europa es que cuando empiezan a haber enfermos críticos, se empiezan a haber enfermos críticos diariamente, cosa que no se ha visto con otro tipo de brote infeccioso. Entonces están preparando, pero también están preparándose, pero recuerden que tienen que tener camas para otro tipo de patología. Cierto que bajó cierto número de pacientes graves, quirúrgicos o algo, bueno, pero ese enfermo no se operó y tendrá que operarse después. Es decir, yo lo que quiero decir con esto es que el tema es muy serio y se necesitan respuestas y medidas muy claras a nivel de gobierno.
Agrego otra complicación. Sí. Agrego otra complicación. Con la dificultad que hay en Uruguay para hacer los test de diagnóstico, ¿no? Bueno, eso es un gran problema que tenemos. Porque digo, a ustedes les llega un paciente con síntomas severos, ¿no? Que requiere CTI, pero que no está diagnosticado, al que no se le pudo hacer el test. ¿Qué hacen? Bueno, nosotros esos enfermos que son potencialmente, que puedan tener esta infección por este nuevo virus, los metemos, si son graves, como para cuidados intensivos, en una unidad, hay aislamiento, que requiere todo un trabajo del personal médico, enfermerías, auxiliares, muy específico, porque son virus que generarse aerosoles contagian muchos, entonces eso genera una logística, trabajo muy exigente, que si nosotros no tenemos diagnóstico, quizás ese enfermo tenía otro tipo de virus respiratorio, de los nombres que andan circulando, si son respiratorios, influenza, y hemos estado con una logística, con una calle de recursos trabajando con un estrés innecesario. O sea, ustedes terminan, a ese caso ustedes lo terminan llevando al CTI de coronavirus, cuando capaz que podía ir al otro CTI. Al otro CTI donde la logística tiene menor complejidad y se va a tener igual, pero con menor complejidad. Ese es uno de los problemas de no tener suficientes kits de diagnóstico, ¿no? Ese es un grave problema que tenemos, porque hay tecnología para hacer diagnóstico en pocos minutos, y sobre todo porque Uruguay optó por una política de centralizar todos los diagnósticos en ese tipo de cosas, cuando eso no es así en ninguna parte, porque nosotros necesitamos dar la respuesta a los médicos que van a atender en determinadas áreas, y sobre todo para gestionar los recursos. Nuestros recursos no son infinitos. Fíjese, yo tengo una sala internado, un paciente con sospecha que tiene infección por coronavirus, lo tengo que aislar, el personal, 3, 4, 5 días de retraso diagnóstico, ¿y qué hacemos con los enfermos? Porque eso es lo que está sucediendo ahora. Porque nosotros nos están diciendo que están haciendo test de un enfermo, pero hay una cantidad de contactos positivos y contactos que te llevan 4 días de atraso en diagnóstico. Y esos enfermos, cuando uno asiste en los hospitales, hay que asistirlo adecuadamente, porque lo que nos enseñaron los chinos y los europeos es que la contagiosidad dentro de los hospitales es mucho más grande que lo que sucede a nivel comunitario, porque a nivel comunitario uno puede aislarse, recluirse, tomar medidas a 2 metros. En los hospitales los pacientes tenemos que tocarlos, tenemos que examinarlos, debemos estar cerca. Por eso es fundamental saber si un paciente tiene o no tiene coronavirus, por más que los síntomas se acerquen a lo que son en el COVID-19, ¿no? Exactamente, y además al personal sanitario, para el personal sanitario es fundamental. Nosotros no podemos pedir la baja por un catarro, una tos o algo y decir es todo COVID, porque nosotros, la enfermera que yo tengo en el hospital, en el sanatorio, es muy valiosa, o la auxiliar de servicio, porque la limpieza de todas estas áreas son capital. No pueden irse a su casa y los médicos si no tenemos certeza, como está sucediendo ahora, que todo el mundo pide baja, está asustado, tiene catarro, no hay diagnóstico. Entonces, frente a la duda, tomamos la medida más extrema. Ese es otro ejemplo, ¿no? El personal de la salud debería pasar rápidamente por el kit diagnóstico para saber si se va para su casa efectivamente o se puede seguir trabajando, ¿no? Y con un seguimiento, con todas las críticas que puede tener eso, pero bueno, es lo que están haciendo en Europa, lo han hecho en China, y nosotros, ¿por qué vamos a ser diferentes al resto del mundo? ¿Me permite una pausa y ya venimos con las preguntas de los oyentes? Doctor Gil, vamos a algunas de las preguntas que tengo de los oyentes. Estamos bastante ya familiarizados con cuál es la población de riesgo. ¿Puede repasarlo brevemente? Sí, la población de riesgo es las personas mayores. Mayores de 65 sobre todo, ¿no? 5 años, sobre todo que tienen comorbilidades, enfermedades crónicas, por ejemplo diabetes, que tienen cardiopatías, enfermedad renal. Es decir, bueno, por supuesto, mayores de 65, pues tenemos que hacer también una diferenciación con los más ancianos, que son más frágiles porque ya tienen alteraciones inmunitarias, y evidentemente en este grupo metemos a todas las personas que tienen algún grado de inmunodeficiencia, alteración de la inmunidad, ya sea farmacológica o por enfermedad. Y en gente más joven, por ejemplo, los asmáticos también se han visto que son parte de lo que hay que proteger también. Pero, por ejemplo, si una persona tiene más de 65 y nada más, no tiene ninguna de esas otras características que usted mencionó, ¿también es población de riesgo? Bueno, eso cuando los médicos decimos población de riesgo, hablamos de características globales que puede afectar a una determinada población, pero eso no quiere decir que tenga, porque mi madre tiene 89 años y está más sana que yo, entonces digo, evidentemente los años le dan el riesgo, pero no se lo multiplica por solo ser mayor. 65 años se debe cuidar como
como todas las personas. ¿Y qué pasa en la otra punta? ¿Qué ocurre con los niños? ¿Cómo es el comportamiento del COVID-19 en niños y adolescentes? Vale, ahí siempre es importante que nuestros compañeros pediatras nos ayuden, pero bueno, lo que nos han dicho, la experiencia, nos ha mostrado la experiencia de este brote desde China hasta ahora, es que los niños o los menores de 16, 18, 10 años, esos son, por suerte, los menos afectados en forma sintomática. Hayan visto dos hechos importantes. Son menos del 1% de toda esta gente que se ha afectado son de adolescentes para abajo. Eso quiere decir que no se infectan, no se infectan, pero se infectan con cuadros clínicos muy leves, y otra cosa quiere decir que no hay muertes en niños pequeñitos descritas. O sea, eso es un buen dato para todo. Pero los niños se infectan levemente, también son vehículos de transmitir la infección. Es decir, que no tengan la infección no significa que no se colonicen con el virus, tengan forma leve de la infección. Por eso también se dicen, si usted quiere cuarentenarse, no mande a los niños con los abuelos, porque ahí entramos, los abuelos son generalmente la población de riesgo por tener mayor de 65 años o una enfermedad, le mandamos a los nietos, y lo que hicimos fue peor que haber hecho la cuarentena. Así que el contacto entre los niños y sus abuelos por teléfono. Exactamente. Por teléfono, por Skype, por lo que sea, pero no contacto directo. Y en principio no, porque los niños, por suerte, tienen una afectación menor, pero pueden ser vehículos de propagar la infección. ¿Y hay que diagnosticarlo? ¿Cómo se sabe si un niño está contagiado? Igual que los adultos. Habría que hacerles test. Y bueno, ya eso ya son otro tipo de decisiones, pero se estudia como se estudian los adultos. Igual, la única forma de saber, el tema es que cuando son muy poquito sintomáticas, porque además ahora nosotros se nos intrinca con las enfermedades tipo influenza, las infecciones respiratorias virtuales, son poco sintomáticas, nosotros no tenemos capacidad diagnóstica para estudiar los casos poco asintomáticos, los llamados estos poco sintomáticos, pero se estudian los niños igual que los adultos, igual. O sea, hoy los niños son un misterio en el Uruguay. Los niños son un misterio beneficioso, porque si a todo esto le agregamos que los niños se puedan infectar y pasar mal, esto sería otro tipo de historia. Está bien. Pero digo, en cuanto a si están o no infectados, no lo sabemos. Y si no se ha estudiado, no. Sigo. Este virus, ya sabemos, se esparce de una manera muy veloz. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Si una persona tuvo algún tipo de contacto con alguien que hoy le informan que dio positivo en un test, lo que hay que hacer es que esa persona, la que tuvo contacto con el positivo, se encierre, ¿no? Exactamente. Hay que decir que a lo mejor este virus se comporta una pequeña variedad con la gripe, porque muchas veces nos dijeron, hace un tiempo atrás, la gripe se contagia más, hay que desmistificar eso. Tiene una alta contagiosidad de transmisión, porque además somos todos vulnerables, porque no hay ningún recuerdo inmunológico en ninguna persona frente a este virus para poder contener esto. O sea que todos los que nos contactan, esto quiere decir que generalmente cuando uno tiene contacto con alguien, tiene alta chance de poder contagiarse. Cuando uno ha estado cerca, contacto estrecho, contacto con una persona que ha sido diagnosticado positivo, debería ir a lo que llamamos cuarentena. Bien. Cuarentena, que es ese periodo de incubación de 2 semanas con vigilancia domiciliaria y consultar en domicilio, no ir al sanatorio, en el hospital a consultar por cualquier duda. Pero a ver, tenemos una persona que estuvo en contacto con un paciente al que le dio positivo el test de COVID-19. Sí. Se recluye en su casa. Sí. Se hace un chequeo. Sí. Y el resultado es negativo. Sí. ¿Debe regresar a su lugar de trabajo, por ejemplo? No, no debe, no. Esa situación nos plantearíamos si la persona esa es un trabajador de la salud, porque lo necesitamos, sí o sí. Pero la la población, otro tipo de trabajadores, el periodo lo tiene que pasar. Porque nosotros... Pero incluso si esa persona se hizo el test y le dio negativo. Inclusive porque a nosotros eso nos da una garantía de que por lo menos no está colonizada, no tiene el virus encima, y entonces podemos decir que las personas que han sido contacto de esa persona sintomática estudiada están de menor riesgo, la familia está de menor riesgo, pero no quiere decir que no lo incube, porque el periodo de incubación del virus no es el día 2 o el día 3, es entre el día 2 y el día 14, entonces eso puede acontecer en todo ese periodo.
Ajá. ¿Se entiende? Sí. En cambio, si fuera un trabajador de salud, que yo tengo ausentismo, necesito que vuelvan a trabajar, las garantías que han determinado los expertos en otra parte del mundo, tenemos que recordar que todos están aprendiendo a cómo funciona con esta epidemia, es hacerle 2 pruebas negativas, con más de 24 horas de diferencia. Con 2 pruebas negativas, asintomático, regresa al trabajo. Eso podría ser un modelo para una persona de otro trabajador, sí. Ahora, en Uruguay no tiene, a mi entender, mucho de lógica, porque en Uruguay no tenemos kit diagnóstico suficiente para hacer diagnósticos los positivos. Entonces, los que son contactos de casos positivos y están asintomáticos, deberían 14 días estar en cuarentena. No lo que se hace con hacer diagnóstico, porque los kits los necesitamos para hacer los diagnósticos de los que son sintomáticos. Ahí está. ¿Sí? En las condiciones actuales, teniendo pocos kits de diagnóstico, entonces la recomendación es: el que tuvo contacto con alguien que ha sido diagnosticado positivo se va en cuarentena para su casa y aguanta la cuarentena entera, los 15 días, sin andar preocupándose o insistiendo para que le hagan un test. Eso es lo que mi recomendación. Hay que Claro, diferenciar también lo puede yo pasar que pienso. le aparezcan síntomas, ¿no? Esa es Claro. otra situación ya. Esta es mi opinión, Cotelo. Hay que recordar que la que marcan las políticas del algoritmo de estudio es el Ministerio de Salud Pública. Mi opinión es que la persona que ha sido contacto de un caso positivo debe estar en su casa. Se llama cuarentena, o algunos le llaman autoconfinamiento. Sí o sí, porque es la única forma de yo ir limitando la expansión de un virus a determinadas zonas. Por ejemplo, porque esa familia tiene otro componentes familiares. Uh-huh. Dice, yo no estuve en contacto con esa persona y está bajo el riesgo. No, esa familia debe estar, más, si me pregunta, esa familia debe estar cuarentenada. Es más, si me pregunta, deberíamos estar todos con un cierto grado de cuarentena. Sí, ahí vamos al planteo que ha hecho el Sindicato Médico del Uruguay en estos días, ¿no? Uh-huh. ¿No? ¿Usted lo comparte? Sí, claro. Cuarentena general e irrestricta, una cosa así. Plenamente. Habrá matices con respecto a cómo se gestiona eso, pero no hay duda de eso, porque nosotros, si no hacemos diagnóstico y tenemos capacidad ilimitada de asistencia, cuando esto se desborda de forma masiva, ¿qué tenemos que hacer? Y pagar el costo quedándonos en casa y organizando los sistemas sanitarios. Y acá no importa si público o privado, porque debería haber una única forma de gestión de los recursos, tanto público como privado, ¿sí? Porque no puede ser que haya respiradores libres en un lugar y en otro lugar estén pidiendo cama con respirador y no tengan, porque esto ha pasado en Europa. Ha pasado en Europa de tener que elegir a quién le pone un respirador o la cama del hospital para poder tenerlo. Entonces, esas cosas en las que tenía que estar, a mi entender, hoy gestionando una política estatal única de asistencia a estos pacientes en domicilio, con una red, no importa si es el médico trabajaba en mutualista, en salud pública, y adentro todo el mundo, sin shopping, organizarse para hacer las compras, porque adentro significa que una movilidad para las cosas básicas y necesarias, y organizar los sistemas. Sin duda que eso va a ser mucho mejor para nosotros que lo que está pasando ahora, que todos los días van subiendo 79, 80, 100, 120, que debe haber muchísimo más que lo que estamos pensando, porque no estamos haciendo los diagnósticos. Usted tiene esa convicción de que la cantidad real de infectados con COVID-19 es mayor que estos números oficiales que se están dando. Si todos los sintomáticos de los contactos no están todos estudiados, o por lo menos, si están todos estudiados, a nosotros los que estamos trabajando en los hospitales, en los sanatorios, ese dato no nos llega. Nosotros hemos tenido enfermo internado 3 días sin tener diagnóstico microbiológico porque no han dado el resultado. Eso me pasa a mí, tener enfermo internado con casos sospechosos que no tengo el diagnóstico. Claro que sí. Hay mucho más de lo que nos están diciendo, pero no importa la cantidad, porque eso entramos en el juego de la psicosis, del miedo. Hoy había 4, hoy hay 29, 79. Eso nos asusta. Lo que importa es decir, va a haber gente que se va a infectar, sí o sí, pero tenemos que hacer todos los planes de contingencia para poder actuar. Agradezco al Sindicato Médico del Uruguay, sinceramente, que has tomado rienda un poco en esto y haya puesto ese tema en el debate, porque creo que es hipermente necesario. Bueno, en resumen entonces, el que se va en cuarentena tiene que pasar los 15 días rigurosamente encerrado. Eso sí, si le aparecen síntomas, ahí tiene que consultar y seguramente va a pasar por un test, ¿no? Tiene que ir a consultar, que vaya el médico a su casa, no vaya al sanatorio, y mientras tenga algún síntoma respiratorio, tos seca, flema, fiebre,
debe ponerse o autoaislarse dentro de la casa para evitar los contactos con las personas, usar mucho agua y jabón, no se bloquea con el alcohol gel en el domicilio, el agua y jabón, lavarse bien las manos, lavarse la cara cada tanto, limpiar la superficie de la mesa donde come, los lugares donde uno está trabajando, viendo la televisión, limpiar la superficie con agua y jabón, hipoclorito de sodio, el de comercial, redoblar todos los esfuerzos higiénicos y de limpieza y quedarse adentro y descubrir otro mundo. Eso es lo que hay que hacer con la gente ahora. Y para terminar, la última, coloquémonos en el caso de alguien positivo, que se le hizo el test, dio positivo. Y bueno, y afortunadamente no tiene síntomas graves, digamos, resuelve la situación simplemente encerrado en su casa, ¿no? Sí. ¿Cuándo se puede considerar que esa persona se curó? ¿Cuándo se puede considerar que esa persona ya no contagia, etcétera, etcétera, ¿no? Recordar que la mayoría, 8 de cada 10 más o menos, son cuadros leves, por suerte. Sí, sí. El tema es que si ese 20% consulta todo junto, ahí es donde está el problema sanitario. No, en su casa quédese. A la gente le digo, si usted tiene una enfermedad, no se asuste, no tiene que estar, la gran mayoría pueden estar en su casa y deberían estar en su casa. ¿Cuándo se cura? Otra pregunta del millón. Uno, porque están apareciendo muchos datos con respecto a lo que ha pasado ya de la ola grande de China y lo que está pasando. En Europa recién estamos viendo, empezó el 1 de enero, de marzo en Madrid, por lo cual estamos recién viendo la tormenta. ¿Qué dicen los expertos de otra parte del mundo? Y bueno, que una vez terminada esta enfermedad en su domicilio, que pueden ser 2 semanas, aunque sea leve, habría posibilidad de seguir contagiando 10 días más, 7, 10 días más posterior. Por lo cual uno, aunque ya tenga, se sienta bien y ya sabe que no tiene que tomar ningún tipo de tratamiento específico, hay una semanita posterior que puede ser contagiante, sobre todo a nivel respiratorio, por lo cual estamos hablando de 3 semanas. Y entonces, pasadas esas 3 semanas, en primer lugar, ¿la persona desarrolló inmunidad? O sea, ¿esa persona no vuelve a enfermarse? Esa persona, en los conocimientos actuales, no va a volver a tener la enfermedad, en este periodo. ¿Sí? Este periodo. ¿Y cómo en este periodo? Ahí porque, me mató con esa frase. Porque como la gripe, los comportamientos virales son así. La gente dice, la gripe pueden ir variando, porque este virus mismo entiendo. ha tenido pequeñas variaciones antigénicas, es como que le cambiamos el apellido, el segundo apellido estamos cambiando, que bueno, no sabemos qué va a pasar en los próximos años, y bueno, ya será otro tipo de enfermedad. Pero digo, en este periodo, en esta situación en la que estamos, esa persona que se curó del COVID-19 no se va a contagiar de nuevo. No va a curar. ¿Y tampoco va a contagiar a otros una vez curado? No va a contagiar a otros, no. Inclusive hay experiencia en China, en algunas partes han hecho en España, de usar los sueros de las personas que se han curado, que tienen anticuerpos específicos para esta enfermedad, para tratar las enfermedades de los que están graves. Ellos lo han hecho con el ébola, uno lo ha escuchado, y lo han hecho también con el coronavirus, nuevo coronavirus. La última, y esta creo que también, esta es del millón o del millón y medio o del billón. ¿Cuánto va a durar este periodo de medidas severas, preventivas, como las que estamos viendo? Del aislamiento social, ¿esto? Por ejemplo, la suspensión de las clases. Y hágame otra pregunta, Cotelo. No, mire, depende. Esta sí que es del billón, ¿no? Si se toma la medida y hoy nos ponen un mes de cuarentena nosotros, 4 semanas, que sería un plazo, y uno atajaría mucho el problema y después se podría. Si hubiera cuarentena general, dice usted. Claro, si una cuarentena general, teníamos menos días sin trabajar todo y ni ir a la escuela. Cuanto más demoremos en tomar medidas, creo que va a ser más prolongado. No lo olvidemos que nosotros empezamos con este problema a fin de verano, otoño, y se nos viene toda la época de gripes y de otros catarros, lo cual esto se sobreagrega. No quiere decir que este año no va a haber ninguna gripe catarro porque le tocó el tiempo al coronavirus. Eso que muchos gestores de la salud piensan que va a ser así, no es así. Cuanto antes tomamos medidas drásticas, menos va a ser el impacto económico, social y psicosocial y todas las cosas. Creo que una respuesta de cuántos días más no la tengo yo ahora, y además la deberían dar los expertos netos, que son los epidemiólogos, los salubristas, viéndolo a las experiencias de otras partes. Doctor Fabio Grill, integrante de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Maciel,
hasta hace poco presidente de la Sociedad Uruguaya de Infectología. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Gracias a usted y quedo a las órdenes por cualquier otra consulta.